Esta semana se cumplen exactamente 2 años de la salida de Pokémon Escarlata y Púrpura, juegos que sin duda no dejaron indiferente a nadie, pero más allá de las grandes críticas que recibió, no dejó de traer una serie de novedades a la saga que llenan de originalidad la región de Paldea. Pokémon Escarlata y Púrpura presentaban los primeros juegos de Pokémon en mundo abierto. A la mecánica de las formas regionales introducidas en Alola se sumaron nuevos conceptos como las formas convergentes o las formas paradoja, y con ese cóctel de novedades llegamos al vídeo de esta semana. No olvides reventar el botón del like si iniciaste tu aventura con Sprigatito, suscríbete si Fuecoco fue tu inicial y activa la campanita si te decantaste por Quaxly. Dicho esto, comenzamos. 10 años más tarde de los sucesos de Pokémon Escarlata y Púrpura, parece que se han encontrado nuevas especies en la región. En Pueblo Beta, en los alrededores de las cafeterías, creperías u otros puestos de alimentación dulce, se han hallado pequeños grupos de Snacli, el Pokémon dulce. Snacli se trata de una forma convergente de Nacli, Pokémon original de la región. Este, al ser expuesto de forma continuada a numerosos alimentos dulces utilizados en las pastelerías de la región, acabó adaptándose a su nuevo entorno. Snacli desprende un aroma tan dulce que atrae a Pokémon y humanos por igual. Sin embargo, cualquier intento de morderlo revela que su cuerpo es increíblemente duro, similar a la textura de un azúcar caramelizado endurecido. Vive cerca de panaderías o dulcerías, donde se encuentra refugio y a menudo se convierte en una mascota no oficial de estos lugares. A veces ayuda a los panaderos colocando pequeños adornos comestibles con su precisión y delicadeza. Esta nueva forma convergente es de tipo hada puro y cuenta con la nueva habilidad Dulce Tentación, la cual hace que cuando Snacli entra al campo, el ataque especial del Pokémon oponente disminuye un nivel por el irresistible aroma que emite, y a esta se le suma Despiste como habilidad oculta. En cuanto a estadísticas, Snacli destaca por el lado especial, actuando como un buen support para los primeros combates de la región. A nivel 24, Snacli evoluciona a Snacklestack, el Pokémon pastel. Cuando Snacli evoluciona a Snacklestack, sus dulces decorativos se organizan en capas protectoras, lo que lo hace mucho más robusto y resistente. Las leyendas dicen que las primeras dulcerías que comenzaron a fabricar pasteles en capa lo hicieron inspirándose en Snacklestack, aunque es difícil de explicar, ya que no se conocía de su existencia hasta hace relativamente poco. Su naturaleza territorial empieza a desarrollarse en esta etapa, protegiendo tanto su hogar como los dulces cercanos de intrusos. A pesar de su apariencia adorable, Snacklestack puede ser muy intimidante si siente que alguien amenaza su territorio. A menudo se lo ve acechando en fiestas y celebraciones, donde los niños intentan tocarlo sin saber que está vivo. Sin embargo, este Pokémon es bondadoso y permite que los humanos disfruten de los dulces siempre que no los desperdicien. Snacklestack mantiene las habilidades de su preevolución y desarrolla la distribución de estadísticas vistas en su anterior etapa, convirtiéndose en una gran baza defensiva para cualquier entrenador. Finalmente, a nivel 38, Snacklestack está preparado para evolucionar a Gargasnackle, fase final de la línea. La evolución final, Gargasnackle, es una maravilla tanto en fuerza como en apariencia. Su cuerpo se asemeja a un gran pastel de múltiples pisos, cubierto de glaseado mágico que brilla bajo la luz. Este Pokémon es considerado un símbolo de festividad y buena fortuna en muchas culturas, especialmente en Paldea. En pueblos pequeños es costumbre invocar la presencia de Gargasnackle durante eventos importantes, como bodas o fiestas regionales. Se cree que su simple aparición asegura que los dulces y pasteles no se arruinen y que la celebración será un éxito. Gargasnackle también tiene un instinto protector, actuando como guardián de las comunidades donde vive. Si se siente amenazado, utiliza sus capas endurecidas y su glaseado mágico para repeler ataques enemigos. Los niños y Pokémon más pequeños suelen jugar alrededor de Gargasnackle, quienes cuentan que su aroma puede calmar hasta los ánimos más tensos. Gargasnackle seguirá siendo de tipo hada puro y mantendrá las habilidades de sus anteriores etapas. Este desarrolla al máximo su potencial, convirtiéndose en uno de los grandes tanques de la región capaz de desgastar a cualquier oponente. Si te ha gustado esta nueva forma convergente, déjame un like para hacérmelo saber. Y dicho esto, vamos con el siguiente Pokémon. Si visitamos las zonas más rocosas de la región, podremos localizar a Revabrum, Pokémon que todos conocemos y que introdujo la novedosa combinación de los tipos acero y veneno. Sin embargo, varios expertos de la región han descubierto que dicho Pokémon tiene varias formas. De hecho, entre los investigadores lo apodaron el Rotom de la región. La clave está en los engranajes de cada forma. Al parecer, un entrenador vio como un Varum, mientras jugaba con un engranaje azul, evolucionaba a una forma de Revabrum que él desconocía. Y así es como se conocieron las nuevas formas de esta
línea. Si Varum lleva equipado un engranaje azul, este evolucionará a Revabrum en su forma raíl, guardando relación con las vías de un tren. Mientras que si Varum lleva equipado el engranaje rojo, este evolucionará a su forma motocicleta. Y si en cambio lleva equipado un engranaje verde, Varum evolucionará a la forma de arrastre de Revabrum, inspirada en las máquinas usadas en la agricultura. Por desgracia, estas formas no pueden ser usadas como montura o transporte, ya que sus toxinas son extremadamente corrosivas. Déjame en los comentarios cuál es tu forma favorita. Toca visitar el norte de la región, concretamente Sierra Napada. Parece que muchos entrenadores de la zona han alertado de que los Pokémon de la zona están siendo mermados por algún virus desconocido. Esto ha llamado la atención a ciertos investigadores de la región, ya que podría guardar relación con el famoso Área Cero de Paldea. Y es que en los libros de Escarlata y Púrpura se relata como varios de los que formaron parte de la expedición a la Zona Cero hablan de la existencia de un Pokémon tóxico fruto de un experimento fallido en los laboratorios del Foso, y que al salir del laboratorio estaba debilitando a los Pokémon de la zona. Todas estas descripciones coinciden con Chimicool, la nueva forma convergente de la región. Chimicool es, tal cual, lo que se describe en los libros, el resultado accidental de un experimento en un laboratorio abandonado. Se cree que los químicos volátiles y vapores tóxicos liberados durante pruebas químicas comenzaron a adquirir conciencia debido a una reacción desconocida. Estos vapores se condensaron en una forma física, que se refugió en los vasos de vidrio presentes en el laboratorio, los cuales actúan como su único medio para mantener su forma estable. Este Pokémon flota dentro de los recipientes que lo contienen, incapaz de sobrevivir mucho tiempo fuera de ellos. Las nubes de vapor que libera a su alrededor son extremadamente tóxicas y pueden corroer el metal, lo que hace que los antiguos laboratorios donde habitan sean lugares peligrosos para los humanos. A pesar de ser de peligrosa composición, algunos investigadores intentan estudiarlo, intrigados por su naturaleza única. Chimicool es de tipo veneno puro y contará con la nueva habilidad de la línea Resfriado, la cual tiene un 30% de probabilidad de envenenar o congelar al enemigo al recibir un ataque de contacto, y a esta se le acompañará corrosión como habilidad oculta. En cuanto a estadísticas, Chimicool es un Pokémon frágil en combate directo, pero su especialidad es envenenar y molestar al oponente con movimientos de estado. Cuando el dióxido de carbono y los químicos tóxicos que forman su cuerpo alcanzan un estado de cristalización extrema, Chimicool evoluciona a Coldengo, fase final de la línea. Su cuerpo está compuesto enteramente de hielo seco, lo que le hace peligrosamente frío al tacto. Cualquier cosa que entre en contacto directo con su cuerpo sufre quemaduras por frío, y el aire a su alrededor se congela instantáneamente, formando neblinas densas y tóxicas. Coldengo es una criatura solitaria, que rara vez abandona las regiones frías y químicamente contaminadas donde se forma. A menudo su presencia se detecta antes de verlo, debido a las densas nubes de gas helado que emite. Estas nubes son letales tanto por su temperatura como por su toxicidad, lo que convierte a Coldengo en un Pokémon temido por entrenadores y exploradores. De la misma forma que en su día se vieron formas paradojas salir del foso de Paldea, parece que Coldengo logró también salir de dicho área, migrando a las zonas más frías de la región y causando los estragos de los Pokémon y entrenadores que se encuentran en la zona. Coldengo cuenta con el tipo veneno y lo combina con el tipo hielo, aportando una combinación nunca antes vista en la saga. Mantiene las habilidades de superevolución y, a diferencia de su forma convergente, no cuenta con un ataque especial tan alto, pero lo sustituye un buen apartado defensivo. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte, que me ayudas un montón, y dicho esto, vamos con el último Pokémon. Parece que los hallazgos no solo han surgido en la región de Paldea. Desde Noroteo han llegado noticias de que se han encontrado los restos de una antigua máscara que pudiese pertenecer a Ogerpon. Esto al principio descuadró mucho a los habitantes de la región, ya que era por todos conocidos que los que robaron las máscaras a Ogerpon fueron 3 Pokémon, de ahí las 3 máscaras. Sin embargo, cobra sentido la teoría de que estos 3 compatrones robaron una cuarta máscara para el cuarto compatrón, el cual los lideraba. Se trata de la máscara Trueno, la cual permite a Ogerpon adquirir una nueva forma. Como el resto de máscaras, esta le aumenta un 20% la potencia de todos sus movimientos, además de sumarle el tipo eléctrico a su tipo planta. Al teracristalizar en esta forma, su habilidad cambia a evocar recuerdos, y esta habilidad aumenta su defensa especial en un nivel. Y estos han sido los nuevos Pokémon hallados en la región de Paldea. ¿Qué te han parecido? Déjame en los comentarios cuál ha sido tu Pokémon favorito del vídeo. No olvides reventar el botón del like si te ha gustado este vídeo, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y hazte miembro para apoyar a muerte el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.